misericordia. Amén. Gracias, Señor, porque podemos alegrarnos en ti, Señor. Amén. Bendito sea tu nombre. Te abrimos nuestro corazón, pues necesitamos de ti, Señor. Tú seas aquel que te suministres en esta hora. Seas con tu gracia, Señor, más allá de mí, Señor. Tu gracia supere toda debilidad, toda fraqueza, Señor. Amén. En el nombre del Señor te ruego, seas supliendo con tu gracia tu palabra, Padre. Amén. A ti sea la gloria, Señor. Amén. 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 Saben, cuando, por lo menos tengo entendido, ¿no? Testimonio que yo he tenido con la gente que se convierte, cuando uno mismo también se convirtió al Señor, que hay un anhelo instantáneo de servir al Señor, de seguir al Señor, con pureza, con nobleza, con verdad, con pocas luces, porque es el comienzo, y de esta manera realmente el comienzo es muy difícil por el sentido de que, bueno, somos inmaduros y, por supuesto, somos, como es que dice Pablo acerca de aquellos que son nuevos, somos neófitos, ¿no? Nos ignoramos mucho de las Escrituras y cómo servir, y etcétera, etcétera, ¿no? Pero al margen de eso, el Señor se va trabajando, y realmente es el deseo del Señor, que cuando Él nos llama para que nosotros podamos serle siervo a Él, servirle a Él, ¿no? Y esto es una bendición. Por un lado, la gratitud que uno puede encontrar de lo que Él, del encuentro que nosotros podemos tener con Él, o de Él con nosotros, y el cambio de nuestra vida, poder darnos otra perspectiva de vida, otro proyecto, una luz en cuanto a la eternidad, su voluntad, su gloria, y el cambio tan importante que Dios hace en nuestra vida cuando Él viene. Quisiera, hermanos, sin hacer comparación, que nosotros podamos compartir este pasaje que habla de Pablo, la experiencia de Pablo en Hechos 9. Y esto también nos quita de que en otra escala menor sea nuestra experiencia también. Hechos 9, vamos a leer del 1 al 6, ¿sí? Amén. Dice Saulo, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, dio al sumo sacerdote. Le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, a fin de que si hallase algunos hombres o mujeres de este camino, los trajese presos a Jerusalén. Mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo, y cayendo en tierra, oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él le dijo: ¿quién eres, Señor? Y le dijo: yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Él, temblando y temeroso, dijo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo: levántate y entra en la ciudad, y se te dirá lo que debes hacer. Amén. Bendito sea el Señor por su palabra. Todos nosotros sabemos la experiencia de Pablo en el sentido de cuánto el Señor lo utilizó, porque hubo en él una apertura total. Y a decir verdad, nosotros no tenemos mucho registro de él, de Pablo, pero cuando él le dice: Saulo, Saulo, yo no tengo duda, igual se acuerdan cuando habla María, María, Pedro, Pedro, habla de personas y está hablando acerca de gente que conoce.
o hijos suyos, o cristianos, o creyentes, o temerosos de Dios, que conoce el Señor, que Dios los conoce, ¿sí? Ahora, si bien es cierto, nosotros lo conocemos a Pablo a partir de que él empieza a perseguir a la iglesia, a partir de la muerte y la resurrección del Señor, empieza a perseguir a los hermanos. Pero el conocimiento de Pablo y el celo de Pablo no empieza en ese momento, sino que él ya era alguien temeroso de Dios, como dice en otros pasajes que él habla acerca de sí mismo, ¿no? De Hebreos en cuanto a la ley, fariseos, y habla de que él era intachable en su conducta y superaba en testimonio a muchos paisanos. Vale decir que él era alguien que también andaba en la presencia del Señor. ¿Se entiende, no? Hacemos la historia antes de que el Señor muera y resucite. Claro, después se encuentra con los cristianos y con el cristianismo y lo comienza a perseguir. Pero Dios sabe de él y sabe la situación. Por eso lo trata de esta manera. En el versículo 3 dice: mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de su luz, de luz del cielo. Y cayendo en tierra, oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y esto es lo trascendente. Creo que lo importante cuando uno se convierte al Señor es que el Señor rompe las tinieblas, la oscuridad, la confusión que uno tenía, la falta de luz, la falta de entendimiento. Lo hace el Señor. Y en Juan nosotros podemos ver, en Juan, primeros versículos del capítulo 1, habla acerca de que la luz de la vida que vino a los hombres. Ese era el objetivo inicial que el Señor tuvo y que debería obrar en nosotros, no teniendo ningún obstáculo a la hora de convertirnos. Dice en el versículo 1:4 de Juan: en él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecerán contra ella. Pablo venía cargado de la ley, conocía la ley. De pronto se encuentra con una luz que resplandece y quiebra todo eso que él tenía, ese objetivo, ese proyecto, ese propósito. Tenía carta de parte del Sanedrín que los principales le habían dado para prender a todos los judíos y llevarlos, como dice acá, presos a Jerusalén. Algunos eran muertos, los maltrataba mal, los trataba mal, pero se encuentra con esta luz que resplandeció en su corazón. Y esto me parece que es crucial, hermano, en la vida del creyente. Debe haber una luz interior, que es más allá del conocimiento, más allá del entendimiento, más allá. Dios hace una obra que quiebra con las tinieblas. Y es importante, porque también, hermanos, hablo esto porque en 2 Corintios también podemos ver que Pablo también menciona eso, que la luz, esa luz que en él resplandeció, tal vez que fue de un grado tan fuerte, tal vez por su condición en que estaba, no quita que sea la experiencia de todos. Dice en 2 Corintios 4:6: porque Dios, que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Y este resplandecer no es como el resplandecer que tuvo Moisés cuando volvía del monte, o volvía más bien de tener comunión con Dios, y su rostro resplandecía tanto que se tenía que cubrir. Pero ese resplandor desaparecía y era exterior. Este resplandor es desde adentro hacia afuera, y es el resplandor de la gloria de Dios.
por lo tanto hace que alguien se convierta no tan solo por un convencimiento verbal, sino por algo que resplandece en el interior del creyente. Y eso es algo que debería de gobernar en la vida del creyente siempre, siempre, ¿no? Miren lo precioso que dice este pasaje: porque Dios, que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz. Esto está ligado a los primeros capítulos de Génesis, o al primer capítulo, cuando Dios separa la luz de las tinieblas. ¿Cómo fue? La luz separó, la luz, ¿no? A eso se refiere. Y dice, es el que resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Bendito sea el nombre del Señor, porque esta es la obra que el Señor hace, ¿no? Y esto es importante, hermanos, que haya esa luz interior, que sea lo que nos lleva y lo que no nos puede hacer volver atrás o retroceder o quedarnos en la mitad del camino, ¿no? Porque ciertamente, hermanos, esto no quita que va a haber dificultad, pero es necesario poder entender, como dice en Juan y como la experiencia en Génesis, que dice, la luz en las tinieblas resplandece. O sea, la luz en las cosas terrenales, la luz en la carne, la luz en las cosas de esta tierra, tiene que prevalecer. Vence la luz sobre toda tiniebla, ¿no? Entonces, vale decir, hermanos, que es una luz que tiene que ser siempre resplandeciente en nuestro corazón. Yo no tengo duda que este resplandor que lo hizo a Pablo caer a tierra, fue algo que resplandeció siempre en su corazón. De tal manera, hermanos, de tal manera que nada lo detuvo, y que en su comienzo él fue alguien que enseguida tuvo una actitud para con este que le había hecho caer, para con él que resplandeció, ¿no? Así que creo que, hermanos, siempre Dios obra a través del Espíritu Santo trayendo luz. Más allá del entendimiento, luz es la que nos guía. El Espíritu Santo se mueve en nosotros y nos guía a través de la luz. Y esto es importante, esto es trascendente para mí. Nosotros podemos ver, hermanos, en tantos profetas en el Antiguo Testamento, que cuando tuvieron un encuentro con el Señor, la luz resplandeció sobre ellos. Lo único que pudieron hacer es adorarle, postrado, adorarle, ¿no? Pablo tuvo esa misma actitud, Juan en Apocalipsis tuvo la misma experiencia. Dice que en el versículo 6 de Hechos 9 dice, él temblando y temeroso dijo, Señor, ¿quién eres? ¿Qué quieres que yo haga? Temblando y temeroso. Y esto, hermanos, ¿quién lo produjo? ¿El conocimiento de las Escrituras? ¿Alguien le habló? No, ese resplandor, hermano. Ese resplandor. Ese resplandor hace que este Pablo, que era tan osado, que era tan valiente, que iba detrás de los creyentes para prenderlos y también para matarlos, de pronto tembló, tuvo temor. Dice entonces el versículo 4, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? El Señor lo conocía bien a Saulo, por eso menciona Saulo, Saulo. No sé si se entendió la primera parte que yo expliqué, pero que el Señor me dé gracia para poder ser claro. Pero Pablo era alguien que amaba al Señor y él pensaba que estaba siendo fiel a la voluntad del Señor al perseguir a los cristianos. Él creía que era fiel. Entonces pregunta, ¿por qué me persigues?
Y él dijo: ¿quién eres, Señor? Y le dijo: yo soy Jesús, a quien tú persigues. Y esto es interesante, hermanos. A mí me trae mucha paz, hermanos, mucha luz. Y a través de tanta trayectoria que entre nosotros, casi todos, vivimos por muchos años, el hecho de saber que la Iglesia y los cristianos son una sola cosa, y sus hijos, sus creyentes, son una sola cosa. Donde está la Iglesia, donde están los hermanos, está el Señor. Quien toca a la Iglesia, toca al Señor. Quien menosprecia a la Iglesia, menosprecia al Señor. Quien habla mal de la Iglesia, habla mal del Señor. Quien habla mal de los hermanos, habla mal del Señor. Y bueno, gracias al Señor, Pablo era alguien que estaba tocando la Iglesia. Si podemos usar otro medio, otra figura para poder esclarecerlo mejor. La Iglesia dice que la Biblia, que es la amada, es la esposa del Cordero, la que se va a casar con el Señor. Y alguien dijo una vez, un hermano dijo: ¿quién se atreve a tocar a la novia de Cristo? ¿Quién se atreve a tocar a la novia de Cristo? Aquí Pablo pensó que él corría con personas que estaban en la tierra, que eran locos, desvariados, ¿no? Algunos, y que él tenía el poder para prenderlos, tenía toda la autoridad, la autorización de prenderlos y hacerles lo que quieran, sin percibir que eso ocurría en la tierra, pero que desde el cielo, aunque era desde el cielo, el Señor vino e intervinió sobre la vida de Saulo. Y hermanos, alabado sea el nombre del Señor, porque es así. Y gracias a Dios que es así. Dios defiende la Iglesia. Y cuando, no tengo duda de cuando hay hermanos que tienen un corazón sincero para servir al Señor, con un corazón puro, con limpia conciencia, como cuando se había compartido, y la palabra también lo dice así, Dios, hermanos, es celoso de su casa y va a cuidar de sus hijos y los defiende. Aunque sea un grupo reducido, aunque no tengan fuerza, aunque lo que fuere, ¿no? Sin embargo, Él es celoso por su iglesia, es celoso por sus hijos, celoso por su casa. De tal forma que tocó aquel que traía mucha tristeza, angustia a los creyentes en aquel tiempo. Tocó a este Saulo. Y entonces el Señor le alcanza a decir, Pablo le alcanza a decir: ¿quién eres, Señor? ¿Quién eres, Señor? Aquí entonces Pablo cuando él menciona Señor, no es casualidad. Nosotros hoy llamamos Señor a una persona que no conocemos, y si es mayor no la vamos a tutear. Por eso le llamamos Señor, porque si no lo tutearíamos y no hay mucha diferencia de edad. Pero acá cuando Pablo habla al Señor, está diciendo ¿quién eres? Y es en griego es el Kyrios, ¿no? Y Kyrios es Señor, es el supremo, el ser supremo. Entonces, cuando aquí él dice esta expresión, realmente se humilla y reconoce que hay alguien superior, aún a Sanedrín y a todos los demás, aún a César, porque ni en César sabía que podía haber resplandecer semejante luz como pasó. En otros pasajes, hablando acerca de la misma historia de la experiencia de Pablo, dice que esa luz resplandeció más que el sol, alguien soberano. Por eso él se postró y tuvo que decir: este es el Señor, este es el Señor. No hay otro supremo, es el Señor, para que haga semejante obra, ¿no? Y algo que resplandezca más que el sol, creo que, no sé si en la actualidad hay algo, ¿no? Solamente la luz del Señor, que también nosotros vemos en la Nueva Jerusalén. No va a resplandecer ese sol que nosotros tenemos
que dura algunas horas. No va a haber noche porque la luz del Cordero va a estar allí, ¿no? Entonces Jesús le dijo: yo soy Jesús a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Y en otras palabras, está diciendo: es muy difícil enfrentarte a algo que es mucho mayor. Cuando habla coces del aguijón, esto es una comparación. Hay una herramienta que tiene una punta que usan para dirigir los animales, básicamente las vacas o ganado grande, para acomodarlo, para que se ordene. A lo mejor yo he visto alguna vez cuando llevan los camiones de Hacienda, que bueno, por ahí están parados y están las vacas desacomodadas, que sé yo, bueno. Disculpen a las hermanas que les duele lo que digo, pero los pinchan con eso y lo acomodan, ¿no? Y ese es el aguijón que es imposible pegarle una patada a eso, ¿no? Es como la vaca que quiere pegarle a ese punzón, ¿no? Y era imposible que Pablo pueda hacer algo cuando Dios pone su dedo, ¿no? Entonces, por otro lado, también este es un principio, hermanos, todas aquellas cosas que pasa la iglesia es porque Dios lo permite, y hay algo que se impide es porque el Señor se interpone, o sea, que el Señor pone límites a lo que no es conforme a su voluntad, ¿no? Entonces seguimos. Él dice: él temblando y temeroso dijo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y por eso quiero volver al primer punto del resplandor, hermano. Cuando el Señor resplandece en una persona, cuando alguien se convierte, eso debería ser la actitud de todo creyente. Señor, ¿qué quieres que yo haga? ¿Qué quieres que yo haga? Por eso, hermanos, muchas veces nosotros hacemos oraciones y oramos por diferentes cosas nuestras, necesarias, de enfermedad, de falta de trabajo, de alguna aflicción, etcétera, ¿no? De problemas familiares, problemas económicos, diferentes índole. Y está bien que oremos por todas estas cosas, ¿no? Pero, hermanos, es necesario que en nosotros haya una disposición siempre. Señor, ¿qué quieres que yo haga? Dispuesto para hacer tu voluntad. Por un lado, nosotros venimos a buscar del Señor. Sí, venimos a buscar del Señor, pero por otro lado venimos a presentarnos delante del Señor para glorificarle a Él. Porque Él se merece, hermano. Se merece toda honra, toda gloria, toda alabanza. Y se merece la humillación nuestra, que nos inclinemos ante Él y podamos abrir nuestro corazón y digamos: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y yo quiero decir esto, hermanos. Hasta que en el corazón del creyente, en nuestro corazón, no haya una actitud así, Dios no puede hacer mucho. Dios no puede hacer mucho. Qué cosa agradable es poder oír de parte de Pablo o de parte de alguien que pueda decir: Señor, ¿qué quiere que yo haga? Porque es una experiencia hermosa. La de Pablo. Se encontró con un Señor que lo venció, que lo llevó a postrarse. Y la experiencia era tan grande, que él se olvidó del objetivo que tenía, de todos sus proyectos. Y más adelante nosotros sabemos, como habla Filipenses, que él renunció a todos los privilegios que tenía y todos los títulos y su trayectoria en el judaísmo, y lo estimó todo por basura, por la gloria que se encontró con este Cristo, porque Cristo resplandeció de tal manera en su corazón, que tenía tanto placer,
que era incomparable, lo que podía conseguir en la presencia del Señor, que todos sus logros y los bienes que podía tener en ese momento. Por eso, hermanos, la vida cristiana es, por un lado, hermanos, es ese descansar que nosotros podemos encontrar en Mateo, que habla: venid a mí y descansad, llevad mi yugo sobre vosotros, dice el Señor, porque mi yugo es fácil y ligera es mi carga. Realmente cuando nosotros nos encontramos en la presencia del Señor, ciertamente, hermanos, no hay otra cosa más hermosa. Por eso es cierto que cuando venimos a la reunión, por lo menos yo tengo que luchar con mi carne para poder concentrarme con todo mi ser, espíritu, alma y cuerpo, y poder disfrutar de la persona del Señor. Y es algo tan placentero, hermano, que si fuera por mí, hay muchas veces que me gustaría seguir alabando al Señor. Alabando al Señor, alabando al Señor. Ahora, esto no cambia todo así, porque puede ser que uno sea todo sentimiento, emoción, ¿no? Tocamos la emoción, ¿no? Pero a lo que yo voy, hermanos, cuando el Señor resplandece, al venir a la reunión, uno trae frutos por lo que obró durante toda la semana, o durante todo el día, o durante todos los días, esa comunión que permanece en nosotros, ese resplandecer. Y eso es lo único yo creo, hermanos, que puede hacer que un cristiano siga adelante, es el resplandecer en el interior. Bendito sea el nombre del Señor, porque esto es así, ¿no? Dice, vamos a mirar en 2 Corintios, capítulo 11. Las experiencias que tuvo Pablo, los conflictos que pudo tener Pablo. (2 Corintios 11:23). Dice: son ministros de Cristo, como si estuviera loco hablo. Yo más, en trabajo más abundante, en azotes sin número, en cárceles más, en peligro de muerte muchas veces. De los judíos 5 veces he recibido 40 azotes menos uno. 3 veces he sido azotado con vara, una vez apedreado. 3 veces he padecido naufragio. Una noche y un día he estado como náufrago en alta mar. En caminos muchas veces, en peligro de ríos, peligro de ladrones, peligro de mi nación, peligro de los gentiles, peligros en el desierto, peligros en el mar, peligros entre falsos hermanos, en trabajo y fatiga, en muchos desvelos, en hambre y sed, en muchos ayunos, en frío y en desnudez, y además de otras cosas, lo que sobre mí se agolpa cada día, la preocupación por todas las iglesias. ¿Quién enfermo? ¿Y yo no enfermo? ¿A quién se le hace tropezar? ¿Y yo no me indigno? Presenta un cuadro muy difícil y distinto, tan variado, que podría decir: Señor, hasta acá. Pero, hermanos, hay una cosa que es interesante, que el Señor dice también en Mateo, que el mundo nos va a traer dificultades. Y a decir verdad, hermanos, el primer conflicto que tenemos, o el primer enemigo que nosotros tenemos, no está fuera nuestro, está dentro nuestro. En este caso, Pablo no tenía ese problema, porque evidentemente él ya se había consagrado al Señor, se había rendido a sus pies, había dejado todas las otras cosas, y ahora tenía
diferentes obstáculos por seguir. Pero nosotros, la barrera que nosotros hoy tenemos, sí es cierto que hay ladrones afuera. Algunas veces nos tocan, a mí me han tocado mucho, pero eso no me impide seguir al Señor. No me ha impedido, no nos impide seguir al Señor. Podemos perder alguna cosa, pero no nos persiguen porque somos cristianos. Bueno, la realidad es que por causa que él estaba sirviendo al Señor en todo su vivir, bueno, sufría todos este tipo de cosas, pero nada lo detuvo, hermanos. Porque, hermanos, me gustaría que nosotros después observemos ese pasaje de 2 Corintios 4:6, que podamos meditar sobre eso, poder leerlo, porque eso es importantísimo, hermano. Si hay algo que a mí me sostuvo, aún ignorando, fue esa luz que una vez alumbró hacía muchos años, y creo que, y disculpen que lo diga, ¿no?, pero creo que es lo único que nos puede mantener. Porque ciertamente, hermanos, si nosotros hablamos de conflicto, aunque no estamos a la misma altura de Pablo, de ninguna manera, fue mucho más leve, nunca corrimos riesgo de estar presos, y menos de que nos maten por causa del Señor, pero sí hubo conflicto en medio nuestro, de todo tipo de conflicto, y seguirá habiendo conflicto, porque el Señor lo permite, para que podamos ser probados. Conflicto entre hermanos, conflictos familiares, conflicto con nuestros hijos. Estoy hablando de toda la historia nuestra. La historia del cristianismo también es así. Conflicto entre hermanos, conflicto con dinero, con malos entendidos, con ofensas, etcétera, etcétera, etcétera. Todas estas cosas, hermanos, hacen que muchos nos cansemos y nos quedemos ahí. Pero, ¿qué es lo que hace que uno persista en todo esto? Hermanos, lo que percibió Pablo es que hay alguien que es Señor, que está entronado en el cielo, que no tiene nada que ver con las cosas de la tierra, que su propósito es más elevado que todas las cosas terrenales. Y no lo detuvo, gracias a Dios, no lo detuvo, gracias a Dios. Sí que pasó por diferentes problemas, claro. Y algo que había en su corazón, hermano. Y que esto habla del desprendimiento que había en él. Nosotros cantamos esta canción, ¿no?, que no me engañe más el ego engañador, ¿no?, algo así, ¿no? Y eso es lo que el Señor quiere trabajar en nosotros, en nuestra vida, nuestro ego, nuestro ser natural. ¿Por qué somos tan indiferentes para con el Señor? Sabemos que el Señor va a venir, sabemos que hay una eternidad por delante, y hermanos, esta gloria que nosotros podemos disfrutar del Señor en este momento es limitada por causa de nuestra carne, pero también habla las Escrituras que los conflictos actuales no se comparan con la gloria venidera, no se compara, hermano, no se compara. Y Pablo habla de esto también. Por esto había en él, dice en el versículo 28, y además de otras cosas, lo que sobre mí se agolpa cada día, la preocupación por las iglesias. La preocupación por las iglesias. Y esto habla de un cristiano que realmente no se servía a sí mismo, no vivía por sí mismo, no seguía adelante por sí mismo, porque creía el beneficio que podía alcanzar a través de todas esas cosas, sino que entendía que a través de él podían ser bendecidas muchas iglesias. Hablaba de alguien que tenía un compromiso con el Señor y que por eso había sido ganado y conquistado por el Señor. Entonces, una de las cosas que el Señor quiere hacer con todos nosotros, hermanos, es conquistarnos. La mayoría, bueno, son algunos pocos que no están casados porque todavía no tienen edad. Pero cuando nosotros nos pusimos de novio, ustedes saben cómo es eso, ¿no? Había que conquistar a nuestra futura esposa. De alguna manera lo hicimos, no sé, por lo menos estamos casados. Algunos lo hicieron mejor, otros más o menos, ¿no? Pero llegamos hasta ese compromiso, ¿no?
El Señor desea lo mismo con nosotros, hermanos. Y a mí me toca siempre esto, ¿no? Que la adquisición que el Señor hizo por nosotros, aunque pagó un precio muy grande, lo hizo primero por misericordia y por amor. Por amor. Y nosotros muchas veces somos tan indiferentes para el Señor que no correspondemos a ese amor. Y somos tan indiferentes. Una vez me acuerdo, un ministro, no me acuerdo quién es, y no quiero dar nombre, hace muchos años atrás, quería tener un arreglo, no sé, con empresarios, con los sindicatos, con gremialistas, etcétera. No me acuerdo con quién era. Dice, yo les hablé con el corazón y ellos me contestaron con el bolsillo. Y más o menos, no digo que sea así, pero quiero decir, el Señor nos trata desde su corazón siempre. ¿Con qué le respondemos nosotros al Señor? Y esto es lo que tiene que enternecer nuestro corazón, ¿no? Y llevarnos a reflexionar. Poder decir, Señor, yo quiero amarte con todo el corazón. Con todo el corazón. Y voy a seguirte porque te amo. Por eso, hermanos, hay algo que esto manifiesta lo que hay en nuestro corazón, nuestras oraciones. ¿Qué tenemos en cuenta cuando vamos al Señor? ¿Qué es lo que nos aflige cuando vamos al Señor? Nos aflige la falta de trabajo, nuestra enfermedad, nuestra condición, etcétera, tantas cosas naturales sobre la tierra. ¿O nos pesa algo de que la iglesia no progresa, no prospera? No hay quien dé un paso al frente para servir. Al contrario, no hay mucho compromiso entre nosotros. ¿Pesa eso, hermanos? Vemos la situación en que están las iglesias en la actualidad, incluyendo nosotros también. Su testimonio, tan degradado, tan manoseado. ¿No deberíamos orar, Señor, levanta tu iglesia, restituye tu casa, restituye tu testimonio? Porque eso nos identificaría con que estamos del lado del Señor también, que nos preocupa, que nos interesa, que no solo miramos por nosotros mismos, ¿no? Y por otro lado, hermanos, ese hecho de que, Señor, aquí estamos, venimos para servirte a ti. ¿Qué quieres que yo haga? Miren, el Señor no nos va a mandar como a Pablo, llevando el Evangelio por todos los continentes, o ir a África a predicar el Evangelio con tantas dificultades o tantas limitaciones. Pero lo único que el Señor quiere es que esa luz que resplandeció en nuestros corazones prevalezca, porque eso es lo que nos hace mantener fiel, hermano. Eso nos ayuda a ser fiel al Señor, para que podamos servirle y estar a sus pies. Y poder orar, Señor, transfórmame. Si alguno ora así, hermanos, el amor del Padre va a estar con nosotros allí y se va a manifestar con nosotros, porque es ese anhelo que tiene el Señor, poder ver hermanos que se disponen para eso, ¿no? Y gracias a Dios, que Dios es capaz de responder, todavía oye y todavía obra, ¿no? Amén. Que el Señor nos salude. Amén.